Hola, bienvenidos. Soy Iván Chávez, director de futbolformación.com. Un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver la diferencia entre los distintos tipos de métodos de entrenamiento. Os invito, como siempre, a que os suscribáis. Sabéis que vais a tener contenido que es solo para los suscriptores. Darle a la campanita para recibir cada vez que publiquemos alguna novedad. Y comenzamos. Bienvenidos. Tengo que tener en cuenta que para jugadores muy técnicos el espacio. Bueno, podemos decir que son tres los métodos de entrenamiento que están, por así decirlo, considerados a nivel internacional dentro de lo que es el fútbol. Lo que sí hay, y vuelvo a repetir algo que digo siempre, no hay una verdad absoluta en el mundo del fútbol. Tanto es así que hay cosas que unos lo llaman de una forma, otros lo llaman de otra. Bueno, en el caso de los métodos de entrenamiento, lo que sí está, podríamos decir que sí está mundialmente más o menos reconocido por todos, es que son tres. Luego hay una pequeña pelea semántica. Hay quien dice que está el método analítico, el método integral y el método globalizado. ¿Ok? Y tienen sus razones, y yo, como siempre digo, siempre que algo se explique con una cierta coherencia, pues no hay mucho que discutir, ¿no? Aunque uno pueda pensar de otra forma. Por otro lado, hay quien piensa que integrado o integral y globalizado o global es lo mismo. Y por tanto, pues si es lo mismo, no es que solo haya dos formas de entrenar, porque la tercera es la misma que la segunda, ¿no? No, sino que estaría el analítico, ahí no hay discusión, estaría el global o integral, o integrado, y estaría el sistémico, que sería como un paso más allá, ¿no? Bueno, es un tema más que nada, puede ser semántico, ¿no? Por así decirlo. Lo que sí es que vemos que hay tres métodos y que hay una evolución entre unos y otros. Ahí estamos todos de acuerdo. El primero, el analítico, el más antiguo, el que, pues bueno, en Europa no se ve desde hace muchos años. En Sudamérica se sigue viendo bastante, sobre todo en fútbol formativo. No confundamos, ojo, métodos de entrenamiento con tareas de entrenamiento. Os invito al curso especialista en tareas de entrenamiento que os ofrece Fútbol Formación, donde ahí vais a ver realmente pues esa diferencia. O sea, no confundamos, una cosa es el tipo de tareas y otra cosa es el tipo de entrenamiento. Cuando hablamos de entrenamiento analítico, es un entrenamiento donde las partes del fútbol, es decir, esas partes, llamémoslas entrenables, se separan y se entrenan por separado. Es decir, la técnica, la táctica, el físico y el aspecto psicológico, que bueno, no se trataba mucho. De hecho, la figura del psicólogo deportivo en el fútbol con respecto a otros deportes ha tardado muchísimo en llegar o en entrar, puesto que estaba mal visto, siempre se ha asociado la psicología con un tema de enfermedad mental, ¿no? Y por tanto ha tardado. Podemos decir que desde mediados de los 90, mediados de los 90, cuando los grandes clubes de fútbol empiezan a tener psicólogos, cuando en otras disciplinas en Estados Unidos ya los tenían, pero en el fútbol realmente es de hace más bien poco tiempo, ¿no? El aspecto psicológico se tiene en cuenta, y en el entrenamiento pues no se tenía muy en cuenta en cuanto a incluirlo dentro de los propios ejercicios de entrenamiento, ¿no? Más allá de alguna frase motivacional, etcétera, que bueno, eso también podría ser dar pie a otro vídeo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría con el analítico? Pues que había un día de solamente entrenamiento físico, en el que el balón ni se veía, ¿no? Como yo siempre digo, en el fútbol formativo, eso a lo que te lleva es que ese día no vaya ningún jugador, pues porque tenían un examen, porque se le ha muerto la abuela o porque ha tenido un resfriado o X motivo, ¿no? Porque sabían que ese día iban a sufrir. Como yo digo,
el aspecto psicológico no se tenía muy en cuenta, pero había días que psicológicamente llegaban ya cansados, como el tema del entrenamiento físico sin balón que se hacía con el método analítico. Luego un segundo día donde se entrenaba solamente la técnica de una forma muy analítica, ruedas de pase, jugadores unos enfrente de otros, circuitos técnicos, etcétera, ¿no? Un tercer día donde se trabajaba la táctica, pero se trabajaba la táctica de una forma muy robotizada, movimientos muchas veces sin balón, una línea de 4, basculamos a derecha, basculamos a izquierda, salimos, volvemos, ahora ponemos otra línea de 4 por delante, venga, las dos líneas van basculando, etcétera, ¿no? Algo que también psicológicamente cansa, porque es aburrido. Luego llegaba un cuarto día que normalmente coincidía con los jueves y se hablaba el partidillo de los jueves, ¿no? Donde se intentaba integrar, por así decirlo, eso que se había trabajado por separado, era el día que se hacía fútbol. Es muy triste cuando que uno piensa, estamos entrenando fútbol y ve un día que se hacía fútbol, ¿no? Y hay equipos que siguen haciendo así, y uno escucha a los jugadores decir al entrenador, hoy vamos a hacer fútbol, y dicen, estamos entrenando fútbol, y que el jugador haga esa pregunta es para que nos lo hagamos pensar, oye, algo pasa aquí, ¿no? Esto es algo raro, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de entrenar como quiera, pues no hay una verdad absoluta, pero hay algo ahí que debemos de hacernoslo pensar. No porque estemos haciendo algo que hemos hecho toda la vida quiere decir que sea lo correcto, ni tampoco todo lo nuevo tiene por qué ser bueno o tiene por qué ser mejor, pero sí el ver que algo falla. Un corredor, el 90% de su entrenamiento es corriendo. Un nadador, el 90% de su entrenamiento es nadando. Si el futbolista solamente hace fútbol 40 minutos en la semana, ¿qué significa eso? Un 10-15% del entrenamiento semanal. Y luego el día del partido, ¿qué va a hacer? Va a jugar al fútbol, ¿no? Entonces, bueno, producto de esto aparece el método integral, donde se decide que, oye, pues vamos a integrar, como bien dice, vamos a integrar los distintos aspectos que se entrenan. Vamos a trabajar lo técnico, vamos a trabajar lo táctico, a la vez que trabajamos lo físico, a la vez que trabajamos también el aspecto psicológico. Y bueno, y se integran esos aspectos entrenables, ¿no? Como decía, hay a quien a esa metodología le llama, también consideran que es el método globalizado o global. Hay quien considera que no, que el global sería un paso más allá, y que en el método global entraría el entrenamiento, el microciclo estructurado de Seirulo, y entraría la periodización táctica de Víctor Frade. Y hay quien considera que no, que eso se llama ese tipo de entrenamiento sistémico, puesto que se tiene en cuenta el modelo de juego o el sistema de juego, que al fin y al cabo el sistema es el todo, y que evidentemente el todo no es la suma de las partes, pero claro, la suma de las partes era lo que ocurría con el analítico. Es decir, en el analítico en sí podríamos decir que lo que se hacía el jueves era intentar sumar las partes de un físico que se había entrenado un lunes, una técnica que se había entrenado un martes y un táctico que se había entrenado un miércoles, y llegaba el jueves y se intentaba, entre comillas, integrar, sumar esas partes que se habían se habían entrenado por separado. En el método integral eso ya se suma, pero evidentemente la diferencia con el método global o con el método sistémico, para los que lo llamen de una forma u otra, principalmente donde está es que en el método sistémico, en el método global, es donde se tiene en cuenta al 100% el modelo de juego, y por tanto se tiene en cuenta virtudes y defectos del rival, ¿no? Es decir, se entrena conforme a nuestro modelo de juego y las variaciones que en el mismo podamos tener por factores como pueden ser virtudes y defectos del rival, o el clima o el estado del terreno de juego que sabemos que nos vamos a encontrar, pues bueno, y hacer unas modificaciones dentro de un modelo de juego que llevamos meses trabajándolo para que se vea. Y por tanto todos los ejercicios intentan buscar en su mayoría, la mayoría de los casos,
una realidad en cuanto a las acciones, es decir, intenta recrear acciones reales y situaciones reales del juego, ¿no? Con uno integrado que puede ser, con respecto al integrado que puede ser que no, puede ser que no. Yo siempre hago un ejemplo un poco así, un poco entre comillas vasto, pero que creo que puede dejarme a las claras. Una rueda de pase con desplazamiento de toco y voy a donde paso la pelota, podríamos decir, es un ejercicio que entraría, es una tarea analítica que podría entrar dentro del método analítico, aunque a la técnica que es dar el pase le estamos añadiendo el físico, en el caso de ruedas de pase con desplazamiento. En el caso de ruedas de pase sin desplazamiento sería 100% analítico, puesto que solamente estaríamos trabajando la técnica. En el integral decíamos que integrábamos los distintos aspectos. Entonces, si hacemos un ataque-defensa, es decir, 4 defensores con el portero contra 5 atacantes que empiezan siempre desde el centro del campo, donde el entrenador le da la pelota, cuando el equipo defensor recupera la pelota, vuelven a comenzar los que atacaban. Podríamos decir que ese es integral. ¿Por qué? Porque estás trabajando técnica, estás trabajando tácticas, estás trabajando físico, estás trabajando aspectos psicológicos en cuanto a la concentración, la motivación. Pero si ese mismo 4 con un portero contra 5, a estos 5 le ponemos 4 y un portero, con una portería a medio campo, por así decirlo, y se están enfrentando 5 contra 5, en el que los que defendían, cuando recuperan, van a tener que atacar la portería, pues ahí podemos decir que ya es sistémico o globalizado. En un caso, en el integral, no se dan todas las situaciones del juego, solamente uno siempre atacaba, el otro siempre defendía, y en la variación que hemos hecho de que sean 5 contra 5, los dos con porteros, uno lo llaman globalizado, otro lo llaman sistémico. Pues en este caso se está dando que defiendes, que si recuperas la pelota pasas a hacer una transición ofensiva y atacar, y si la pierdes pasarás a hacer una transición defensiva y a defender, y el otro equipo lo mismo, y por tanto se parece más a lo que ocurre durante un partido de fútbol, durante la realidad, ¿no? del juego. Bueno, pues esas son las tres formas de entender el entrenamiento. Hay quien pues puede considerar, porque lo que decíamos, ojo, no confundamos un tipo de tareas con forma de entrenar, ¿ok? Es decir, mi forma de entrenar puede ser sistémica o globalizada, y que yo en el calentamiento haga una rueda de pase con desplazamiento, que es un ejercicio evidentemente más analítico, ¿no? Que personalmente es lo que yo hago, lo que yo abogo en mis libros, y que es mi forma de entender el entrenamiento después de ir probando distintas formas, ¿no? Evidentemente es una tarea más analítica, pero mucho menos analítico que poner a los jugadores a dar vueltas alrededor del campo, ¿ok? El que yo en mi calentamiento haga una tarea más analítica no quiere decir que mi entrenamiento sea analítico. El entrenamiento será analítico cuando hay un día que solo trabajamos físico, hay un día que solo trabajamos técnica, hay un día que solo trabajamos táctica. En ese momento ese entrenamiento es un entrenamiento analítico. En el momento que nosotros integramos en la misma sesión técnica con táctico, con físico y si quieres con psicológico, ya lo estamos integrando. Si no hay realidad de juego en nuestros entrenamientos, pues evidentemente nuestro método es el método integral. Es decir, si nosotros hacemos un calentamiento donde hay unos rondos, donde hay unos ejercicios de prevención de lesiones sin balón y tal, ¿no? Y así se hace el calentamiento. Si luego pasamos a hacer ejercicios de mantenimiento de balón, sin portería, tumbaconos, estos que le llaman y todas esas cosas, seguramente ese método de entrenamiento es un método integral. Es un método integral. ¿Por qué? Porque no hay realidad de juego. Si entendemos el fútbol como lo que lo entienden, lo que llaman, repito,
globalizado o sistémico, los que lo entendemos de esa forma, entendiendo las otras y habiendo trabajado en las otras, yo puedo decir que yo he trabajado de todas las formas, pero la que considero que da mejor resultado en la sistémica o globalizada, pues evidentemente en vez de hacer un ejercicio de tumbar conos, pues en cualquier lugar del campo, pues seguramente uno diga, no, unos atacan hacia un lado, otros atacan hacia otro, vamos a poner porterías, pueden ser más porterías, pueden ser menos, eso sería otra cosa, pero vamos a intentar recrear algo que sea más real y algo que el jugador pueda asociar luego a lo que estamos buscando que haga en el terreno de juego. Lo mismo con ejercicios en espacios más reducidos, ¿no? Digamos que esas son las grandes diferencias, pero repito, nunca confundamos tipo de tarea con tipo de entrenamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene, entre comillas, nada que ver. Una cosa es un entrenamiento analítico, otra cosa es un entrenamiento integral, otra cosa es un entrenamiento sistémico. Y otra cosa es una tarea analítica, una tarea integral, una tarea, por así decirlo, globalizada o sistémica. Que evidentemente una tarea analítica será la típica que se dé en un entrenamiento analítico. Claro que sí. Claro que sí. Pero, por ejemplo, lo que decía, en un entrenamiento analítico puro, lo lógico es que en el de la técnica solo haya técnica. Yo en un calentamiento puedo poner que los jugadores estén pasando el balón y moviéndose a la vez que se pasan el balón, con lo cual es más analítico que global, pero es menos analítico que solo pasar el balón sin moverse, ¿no? Y evidentemente es más integral que moverse sin balón, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, dentro de un mismo entrenamiento, en una metodología moderna como se considera la globalizada, evidentemente puede haber ejercicios más analíticos, incluso yo diría que debe haberlo, más analíticos y que vayan yendo hacia algo más globalizado, hacia más la realidad del juego, ¿no? Y digo que debe, y sobre todo en edades tempranas, donde evidentemente lo analítico va a seguir haciendo falta, sobre todo para el tema técnico principalmente, ¿no? Bueno, invitaros a que entréis en la página de Fútbol Formación, al campus.futbolformacion.com, que veis los cursos que tenemos ahí, los que estamos preparando, y como siempre, un abrazo de gol. Muchas gracias. Tengo que tener en cuenta que para jugadores muy técnicos el espacio